Como vamos un poco mal de tiempo, voy a presentarnos a mi compañera Isabel Gutiérrez Costa y yo soy Ingrid García Bistet. Las dos venimos de la Universidad de Valencia y trabajamos juntas en un proyecto junto con una tercera compañera que está entre el público, que se va a encargar de hacer preciosas fotos, sobre viajeras alemanas a España y a Hispanoamérica. Yo soy especialista en el siglo XIX y mi compañera en el siglo XX, por lo tanto yo haré una introducción muy breve y, sin más dilación, le pasaré ahí al relevo para que continúe con el cambio de siglo. A ver, vale, a ver si sale. Bien, brevemente, España en un principio no fue objetivo prioritario de los viajeros de habla alemana, si exceptuamos las peregrinaciones a Santiago de Compostela en la Edad Media. Esta situación, sin embargo, cambiará hacia mediados del siglo XVIII, en el que se empieza a percibir la cultura del viaje como medio de formación, de introspección personal, de evasión o ya de entretenimiento. Con ello, las visiones de España se diversifican y, en líneas generales, surgen dos imágenes contrapuestas. Por un lado, los ilustrados, que esperan encontrar en España un país oscuro, retrógrado, y por otro, una revalorización bajo la influencia de la crítica a la Ilustración y al descubrimiento de la literatura hispanoárabe, que alcanzará todo su desarrollo en el romanticismo. La herencia del romanticismo, como veremos, se mantendrá en vigor en la mayoría de los relatos del siglo XIX, aunque a medida que éste avanza, cada vez se percibirán como más drásticos los contrastes entre tradición y progreso. En el siglo XIX, el destino predilecto de los viajeros alemanes era Andalucía, metáfora romántica de la España más sensual, que junto con las ciudades del centro, Madrid y Toledo, conformaban el paisaje español. La revalorización de la Edad Media explica en gran parte la visión de España y en particular de Andalucía que encontramos en estos textos. España como lugar de coexistencia de dos culturas, especialmente Andalucía, la musulmana y la cristiana, como lugar de tolerancia y convivencia pacífica, se convierte en cuna de la cultura europea. Y la imagen del árabe noble y cultivado sustituirá a la del musulmán cruel de las cruzadas medievales. Y también a finales del siglo XVIII y a comienzos del XIX, a pesar de los prejuicios sociales y de las dificultades inherentes al viaje, las mujeres empezarán a viajar y a contar sus experiencias. Pero, aunque viajar a España se convirtió en anhelo generalizado, sigue siendo un destino poco frecuente. Y estos textos que voy a presentar, muy brevemente, voy a hacer una panorámica por el siglo XIX, fueron en gran parte ignorados, relegados, considerados menores y, por supuesto, ninguno de ellos fue traducido y creo que solo uno de ellos fue reeditado, pero en la época, no con posterioridad. Bien, esta es la primera viajera que voy a presentar. En la primera mitad del siglo solo encontramos a una autora relevante, un texto relevante, probablemente uno de los más significativos, que es el de la condesa Ida Hahn, que fue la escritora de viajes que más atención mereció por parte de los medios en los años 40 y, aunque controvertida, la menos discutida en el ámbito literario. Divorciada, tras solo 3 años de matrimonio, a los 24, era una mujer completamente libre e independiente económicamente y pudo organizar su vida según sus deseos, no según las expectativas de la sociedad. Ida Hahn se define en búsqueda constante y es la nostalgia la que en el año 1841 la lleva a España. Para ella, el Oriente soñado. El relato de su viaje es epistolar y lleva por título precisamente Cartas de viaje. Hahn llega a España poco después de la finalización de la Primera Guerra Carlista y entra en Granada a comienzos del mes de mayo. De Granada, que describe como una ciudad sin igual en la tierra, de la que es imposible apartar la mirada, destaca su armonía. Y cito: su historia, sus monumentos, su pasado, su belleza, la envuelven en una gloria que, como en el halo de los santos, no se sabe muy bien si es poesía o es realidad. Sin embargo, en comparación con otras viajeras, apenas entrecomillado, describe la Alhambra, hace más hincapié en las sensaciones que despierta en ella y en su significado para la historia de España y para su significado en la cultura europea en general. Considera la Alhambra como el tipo y el ideal de la arquitectura árabe. ¿Cómo describir lo indescriptible?, se pregunta. A la Alhambra pertenece todo: su fragante y luminoso paisaje, sus ruiseñores cantores, sus rosas resplandecientes, sus aguas burbujeantes, sus árboles verde mayo, sus naranjas y mirtos aromáticos, su cielo de las 1001 noches. Al llegar a la Alhambra, tras pasar las primeras puertas, llega a lo que denomina un embrión colosal.
aquí estamos nosotros, en ese embrión colosal. Dice, ahora llegamos a una parte completamente desagradable y desalentadora, donde uno camina entre altos muros decadentes y casitas bajas y desoladas, sintiéndose completamente consternado, y aún más consternado cuando de repente se percata del inmenso cuadrado del Palacio de Carlos V, sin techos, sin ventanas, sin muros interiores, pero con una fachada pomposamente decorada. Se alza allí un palacio inacabado, pero no en ruinas, y esto se debe a que nunca llegó a cobrar vida, un embrión colosal. Describe la Torre de la Vela, pasa por el Patio de los Mirtos, que no merecen su atención, hasta llegar al Patio de los Leones, del que destaca su armonía y sus proporciones, que contrapone a la arquitectura clásica de griegos y romanos, pero que no describe. Solo más adelante escribirá que sus leones no eran hermosos. Menciona las paredes recubiertas de cal que desearía arrancar con sus propias manos, los baños abovedados en las habitaciones inferiores y cómo reciben su luz a través de aberturas en forma de estrella que atraviesan el techo, estrellas bajo las que uno podría soñar su vida. Una vez en la sala de los embajadores, no puede contemplar las vistas de la ciudad porque las ventanas están cerradas por unas desagradables contraventanas de madera azul. En la sala de los abencerrajes explica que 30 de ellos fueron decapitados en la pila de mármol central. Visita la sala de la justicia, la de las hermanas, cuyas puertas ya no existen, pero sí que se conservan las bisagras. Y en el mirador de esta sala queda el jardín de la Lindaraja y explica pues, que es una hermosa mujer, que fue amante de algún califa, pero de quien nada más se sabe, por lo tanto, una vez más se presta para inventar y crear sueños. Más adelante visita el tocador de la reina y prácticamente aquí acaba su descripción. Para ella, Granada es un Edén y la Alhambra es la flor de ese Edén. Todos los monumentos u obras de arte en Granada ensombrecen para ella al lado de la Alhambra, que yace a los pies del Generalife como una odalisca engalanada. Llegamos a la segunda mitad del siglo. Los cambios sociopolíticos y económicos, el desarrollo de los medios de transporte, la comunicación, la mejora de las infraestructuras, la prosperidad de la burguesía y también, poco a poco, la creciente liberación de la mujer facilitarán el viaje considerablemente. En esta segunda mitad del siglo voy a presentar en primer lugar a Arthur Stahl, que su seudónimo realmente se llama Valeska Poetry-Polgiani, que era hija de un alto funcionario, y, como he dicho, escribía bajo este seudónimo, se relacionó con una excelsa sociedad de políticos y escritores y su viaje a España lo publicó en el año 1866 bajo el título Hojas de viaje. Bueno, ella viaja en tren atravesando Francia y mientras el resto de viajeros pensaba en París, ella soñaba con la Alhambra. Compara sus sensaciones al acercarse a Granada y a la Alhambra con la del peregrino que se acerca a la Meca y los 3 caminos que llevan al Generalife, a la ciudad y a la Alhambra con los 3 caminos misteriosos de las 1001 noches. Como motivo del viaje aduce que está escribiendo sobre María Padilla, María Pacheco. De hecho, más adelante publicará una novela histórica en 3 volúmenes que lleva por título La hija de la Alhambra. Y bueno, además explica que siente una profunda simpatía por el país, por su evolución histórica, su arte, su literatura, y que precisamente su aislamiento con el resto de Europa pues había favorecido la conservación o que conservara su autenticidad. La autora realiza una descripción detallada de todas las estancias de la Alhambra y su relato destaca, entre los del resto de viajeras, por su posición crítica con respecto a las incursiones de Carlos V en la Alhambra. Con respecto a textos anteriores, destaca, por ejemplo, que la Plaza de los Aljibes, que hasta hacía pocos años ofrecía un aspecto desolador, ahora era un lugar limpio y hermoso en el que los 7 inválidos que vigilaban el lugar tomaban el sol. A lo que Carlos V dejó en pie de este maravilloso palacio árabe de cuento de hadas, se accede por una discreta puerta lateral cerca de sus caballerizas, mientras que el palacio que se construyó allí ocupa todo el ancho de la plaza. Y frente al respeto y sentido de la estética de los reyes católicos, critica duramente a Carlos V, cuyas actuaciones en la Alhambra achaca a la vanidad. Según algunos cuentas, solo conservó una 12ª parte de la Alhambra. Como alemana, se avergüenza de que fuera precisamente un alemán el que cometiera tal vandalismo. Era imposible saber que había desaparecido, pero
faltaban, dice ella, completamente el Palacio de Invierno y todas las habitaciones del rey. Solo se conservaron algunas de las salas festivas y las habitaciones de las sultanas. Realmente sus opiniones sobre el Palacio de Carlos V se alinean con las de otros viajeros románticos, frente, por ejemplo, a los viajeros del Grand Tour, que eran más receptivos a la arquitectura clásico-renacentista. Los viajeros románticos no solo comentan su deplorable estado, sino la mala elección del lugar para una obra de tal envergadura. De hecho, no merece casi ninguna mención positiva en estos textos. Voy a saltar un poco para darle... Bien, también se pregunta esta autora sobre la finalidad de este edificio, porque le resulta confusa. Pues en ninguna parte ve ninguna estancia que pudiera haber servido de vivienda, más bien cree que estaba destinado a ser un circo, para corridas de toro privadas, quizás también para peleas de leones. Describe todas y cada una de las estancias hasta llegar al patio de los leones, y aquí llega un momento en el que la pluma se resiste a seguir. Y con razón. ¿Cómo describir el patio de los leones? Imposible proporcionar una impresión del conjunto. Solo sería posible siempre mostrar una parte, una idea que se repite en todos los textos. Y explica por qué la arquitectura árabe es considerada la primera del mundo. Debido a la prohibición del Corán de representar personas o animales, no tenían ni pintura ni escultura, por lo que dedicaron toda su energía al único ámbito artístico que les estaba permitido, que era la arquitectura. Y por lo tanto, esta se pudo convertir en lo que es, un todo que no es igual a la suma de las partes. Bien, alrededor del patio, y esa es su belleza, su magnificencia es indescriptible. La galería abierta, las 128 esbeltas columnas que la sostienen, gracia, elegancia, fineza, algo que la pluma debería, o que la pluma envidia al pincel, porque por lo menos el pincel puede transmitir una imagen un poco más precisa. Bien, describe además cómo se imagina que debía haber sido el patio con anterioridad. Y la sala por la que se accede al Patio de los Leones en ese momento estaba siendo restaurada, y entonces dice que aquí uno se puede hacer una idea del estado de devastación y abandono en el que se encontraba el conjunto. Voy a hacer una cita ahora, mostrar los trabajadores estaban en ese momento ocupados en eliminar de la pared esa capa gruesa de cal que Ira Han habría querido arrancar con sus propias manos, detrás de la que aparece el hermoso estucado que originalmente las cubría. Cito, sin amo y sin vigilancia, las estancias cubiertas de la Alhambra servían a los pobres de refugio contra las inclemencias del tiempo y de lugar donde vivir. Cuando el humo de las hogueras que encendían sobre las losas de mármol del suelo para calentarse y preparar sus pobres comidas ennegrecían las paredes, las cíngaras, para quienes el palacio del rey Boabdil ya no era lo suficientemente elegante, blanqueaban las paredes con cal blanca. Parecía casi un milagro, aún así, que todo se conservara, que apenas una de las columnas estuviera dañada, que la fuente de los leones conservara tantos plafones intactos. De hecho, difícilmente podía explicarse de otro modo. Pero sin duda, la sala más magnífica de la Alhambra era la de los embajadores, que antepone a la de los Abencerrajes por su cúpula. Nunca ni en ninguna parte había visto algo tan hermoso. Y la vista sobre Granada por sus 3 miradores, y con esta sala terminaban las estancias que se conservaban de la Alhambra. Quien no se siente cautivado por la magia romántica que envuelve estos lugares. Qué maravilloso el patio de los leones a la luz de la luna. Qué fresco el jardín de la Lindaraja en el calor del mediodía. Y luego descender al Panteón, donde bajo los escombros de bóvedas medio derruidas, los reyes moros encontraron su último lugar de descanso. Por muy alabada que sea la poesía romance de los moros, la epopeya más hermosa que dejaron sigue siendo la Alhambra. La siguiente autora, Bettina Ringsaes, también escritora, se movía también en un mundo culto, viajó a España, partió en enero del 69, expresó en un primer momento sus dudas sobre si podría realmente entrar en España, porque hacía muy poco tiempo de la Revolución Gloriosa, y su relato, 3 meses en España, lo publicó en el año 1875. Su primera impresión fue decepción. Después de leer las descripciones de otros viajeros, se había imaginado la mayoría de las estancias más grandes, los colores más vivos, los arabescos más reconocibles. Una única habitación, la sala de descanso, pensada para reposar después del baño, había recuperado toda su antigua belleza, pues la restauración, comenzada por el gobierno anterior, se había visto interrumpida por la Revolución. Solo tras una segunda visita, la decepción iba poco a poco dando paso al encanto poético.
Al contrario que a Tuastal, el palacio de Carlos V le resulta bonito, la ruina de una obra desgraciadamente no terminada. Aunque pueda ser un grave error, incluso una profanación del arte y la historia, que Carlos le sacrificara algunas partes de la Alhambra, y aunque quizá no fuera del todo apropiado erigir aquí una construcción de carácter diferente en contraste con el más antiguo, puedo entender, no obstante, que emprendiera la construcción de un magnífico palacio en un lugar tan espléndido y en un estilo tan grandioso, o más grandioso, perdón, que el de los árabes. Lo que de él aquí se alza es bello y grandioso, hecho de materiales espléndidos, y aunque aún no esté techado, ya está decorado con riqueza y buen gusto, con ornamentos, guirnaldas, escudos de armas, bajos relieves, etc. Termina diciendo que Granada le parece hermosa, se mire por donde se mire. Y en lo que respecta a su apariencia exterior, era con diferencia el lugar más encantador de su viaje hasta el momento y dudaba que fuera a encontrarse otro más bonito en adelante. Se despedirá de España con melancolía y con preocupación porque deja tras de sí un país hermoso pero atenazado por la guerra. Bien, la siguiente autora, Gustav von Gerolds, era también de una buena familia de Viena, se interesa especialmente por la botánica y deja también muy bonitas imágenes de su paso por España. Viajó en el año 1879 y la obra que publica un año más tarde, en el 80, lleva por título Un viaje de otoño a España. A España, a la que llama en estos textos el país de mi nostalgia desde un principio. En la dedicatoria, que me salto, esta obra es fundamentalmente descriptiva, las observaciones se corresponden por lo general con las de otros viajeros de principio de siglo, su prosa es un poco efusiva a veces, todo le parece maravilloso, todo le fascina, sin embargo es muy observadora y proporciona algunas muy buenas descripciones. Cuando cruzan la plaza de los Aljibes, contempla asombrada el palacio de Carlos V, pero continúa su camino por un estrecho sendero hasta llegar a una pequeña puerta de madera, la entrada al maravilloso edificio de la Alhambra. Temblando de impaciencia y expectación, exclama: «Ah, pero ¿cómo me voy a atrever a describir lo que hemos visto ahora?». Y remite a un autor, que me lo voy a saltar, que en su momento escribió un texto muy citado por autores posteriores, una descripción muy precisa de la Alhambra. Y sigue adelante con su trayectoria y cuando llega al patio de los Mirtos, allí estaba el reino encantado, allí se cumplía el sueño. Estábamos en el patio de los Mirtos. Qué sensación de felicidad cuando por fin tienes ante ti lo que has visto tantas veces en imágenes mágicas, lo que has leído, oído y soñado con tanto anhelo. Al principio ni siquiera puedes creer que estás realmente en medio de todo ello. Estaba sin palabras de tanto deleite y pensaba que era lo más bonito de toda la Alhambra, porque aún no había visto el patio de los Leones, que le parece obra de un mago, no una estructura hecha por los hombres. Cuando llegan a la sala de los abencerrajes, cuenta cómo el guía mostraba concienzudamente a todos los forasteros unas manchas rojizas en una losa blanca del suelo, las vetas naturales del mármol, explicando que era la sangre de los abencerrajes. Finalmente llega el que considera el aposento más hermoso de la Alhambra, que es la sala de las hermanas. Sin embargo, la más rica y la más hermosa para ella finalmente es la de los embajadores, que considera que podía dar una imagen de cómo había sido la Alhambra cuando fue recién construida y los siglos aún no habían empañado su hechizo. Sin embargo, se siente demasiado débil para describirla y remite una vez más a otros textos. Pero sí nos deja un dibujo. Este señor que antes había mencionado también hablaba árabe y tradujo gran parte de las inscripciones. Nos dijo que ella, entre los profanos, no entendía nada, solo veían la eterna repetición arabesca de las grandes letras bellamente estilizadas. Después se especula sobre el uso de algunas salas. Aquí dedica unas palabras a Carlos V, que voy a saltar, y abandonan la Alhambra, pero vuelven al anochecer, pues el tocador de la reina ofrecía la vista más maravillosa sobre Granada, la luz de la luna, lo más mágico. Sin embargo, le parecía estar en la Torre de Comares, en la sala de los embajadores. Ahora sí, cito: «La luz de la luna entraba a raudales por cada uno de los grandes arcos del mirador, y la esbelta columna central que unía ambos arcos se perfilaba nítidamente en negro sobre el claro cielo, y ahora, a través de esos miradores, la vista se extendía hacia un paisaje lunar como ningún pintor ha pintado jamás».
Al día siguiente vuelve a la Alhambra una vez más a pintar el Patio de los Leones, cuya fuente le resulta curiosa y, como otros viajeros, hace referencia a la incongruencia de estas esculturas, pues contradicen el Corán. La autora permanecerá en Granada solo 5 días, pero todos y cada uno de ellos visitará la Alhambra, y de los dibujos que realizó, eligió para la portada de su obra este de la Puerta de la Justicia, porque es la entrada al paraíso. Y termino diciendo que ella dice al final que ha sentido muchas veces dolor por abandonar a seres queridos, pero que nunca había sentido dolor cuando había tenido que dejar un lugar. Era la primera vez. La última autora, Gertrude von Beaulieu, también era hija de un alto consejero de justicia en Berlín, traductora, corresponsal, viajó a España en el año 1883 y publicó el testimonio de su viaje en el año 85 bajo el título Días primaverales españoles. En general coincide con las apreciaciones de otros viajeros. No era su intención, pero finalmente la mayor parte de su viaje transcurre en Andalucía, en cuya descripción se implica especialmente. De hecho, utiliza la primera persona frente a la tercera persona que utiliza para el resto de su texto. La primera referencia a la Alhambra ya la encontramos en su visita a Córdoba, cuando acusa a Carlos V de vandalismo al haber destruido parte de la Alhambra para construir su palacio parecido a un circo, que además nunca terminó. Ella había imaginado la Alhambra como una montaña parecida a la Acrópolis de Atenas, desnuda, seca, pero de bella forma, con maravillosos edificios árabes en lo alto, medio en ruinas, condenados a la destrucción. En cambio, ¿qué encontró? Describe las diferentes estancias de forma ordenada y sin apenas desviarse. Del Palacio Moro no podía ver poco más que la muralla exterior. Todo su encanto lo alojaba en el interior. Accede por una puerta insignificante y, como por arte de magia, ¿dónde se encuentra? En el corazón de Oriente, en el Patio de los Leones, el más bello de la Alhambra. La imagen que acompaña a esta cita es suya. Es una imagen que ella dibujó ella y añadió en el libro. El cielo azul brilla a través de los muros calados de los pabellones a la luz dorada del sol. Las columnas de mármol blanco parecen translúcidas e impregnadas de vida. Las abejas zumban y vuelan hacia las flores cercanas. Unas cuantas golondrinas que anidan en los corredores revolotean por el patio y luego se elevan hacia el éter azul. Mariposas blancas se posan en las venerables cabezas barbadas de los leones. El patio carece de flores, de árboles. Los soportes de su fuente son las únicas representaciones de vida que contiene, y aún así respira de forma casi audible con la maravillosa naturaleza del sur, y tiene más alma que cualquier otra construcción. De ahí se traslada a las diferentes salas y desde la de los embajadores contempla el hermoso paisaje y escribe, y con esto termino: por magnífico que sea el mar, por encantadora que sea Sevilla, por poderosa que sea Montserrat, nada puede competir con la belleza paisajística de la Alhambra. En ningún lugar se unen la belleza del sur y del norte como en este pequeño rincón del mundo. Me subí a la balaustrada y no me cansaba de contemplarlo. Paso a mi compañera. Yo doy el salto al siglo XX, más concretamente a las décadas de los años 20 y 30, porque es una época especialmente compleja, estilística, social y políticamente hablando de la historia de Alemania. En su famoso ensayo El viaje y el baile, de 1927, el reconocido crítico cultural Siegfried Kracauer observaba que la sociedad que se denomina burguesa se entregaba al placer por viajar y bailar con una devoción que ninguna otra época anterior ha sido capaz de lograr en el desarrollo de actividades profanas similares. Y es que durante la República de Weimar, que es ese momento político entre el final de la Primera Guerra Mundial y el ascenso del nacionalsocialismo en el 33, viajar significaba no solo llevar el exotismo a los hogares alemanes, sino también se entendía como una especie de autoconstatación de un comportamiento estético, de refinamiento personal. Y el viaje a España puede considerarse, por tanto, no solo una experiencia con lo desconocido, sino también una especie de conquista artístico-intelectual, y la Alhambra era uno de sus máximos logros. Voy a presentarles muy brevemente a dos autoras. La primera es María Stonowski, María Stona, su seudónimo,
que nace en torno a 1859 en Trebovice, Silesia, es decir, en aquel momento el Imperio Austríaco, actualmente de República Checa. Y Stona era un producto típico de la educación femenina de su época, porque no fue a la escuela, sino que fue formada en casa, pero tuvo una formación bastante excepcional, al menos así se deduce de sus textos. Su matrimonio terminó en divorcio ya en 1900 y se volvió a casar, y para 1919 también este matrimonio acabaría en divorcio, es decir, que tuvo una vida sentimental bastante ajetreada, y esto es algo importante, ahora luego entenderán por qué en su relato de España. Cuando María Stona se hizo cargo del castillo familiar de Trebovice, lo convirtió en un salón literario y centro cultural importantísimo de la época, donde se reunían escritores, pintores, músicos, periodistas, gente de la política, de todo el mundo, checos, polacos, alemanes, es decir, realmente un crisol de culturas. Pero hay que tener en cuenta que la familia de Stona nunca perteneció a la nobleza y que habían comprado el castillo pues, a una empobrecida familia de un conde. Aún así, Stona siempre fue vista y descrita como una aristócrata, seguramente por su elevado estilo de vida, y de hecho se dedicó enteramente pues, al arte, a la vida social y a viajar. Sin embargo, es una autora que hoy en día está prácticamente olvidada, y eso se debe en gran parte a que su archivo personal se perdió en 1945, cuando el Ejército Rojo, en su camino hacia Berlín, tomó Silesia y saqueó el castillo familiar. No hay que olvidar tampoco el controvertido papel de la familia germanófona de los Stanowski durante la Segunda Guerra Mundial. En el vestíbulo, de hecho, del ayuntamiento de Trebovice hay una placa en la que se dice que María Stona recibió el título de condesa por parte de Adolf Hitler en 1942, cosa que seguramente pues, no se corresponda con la realidad, porque que sepamos Hitler no iba regalando títulos nobiliarios, pero seguramente sería algún tipo de condecoración. De una manera u otra, esto tuvo que crear cierto resentimiento entre la población, entre los habitantes, y también va a explicar algunos de los comentarios de su relato de viajes a España, a los que ahora mismo me voy a referir. Y es que el último gran viaje que hace María Stona es a España en el año 1930, pero la publicación es posterior, en torno a 1940, como se puede deducir del prólogo. Y aquí la autora escribe desde un punto de vista profundamente nacionalista, hace hincapié en su germanidad y sobre todo, y esto es lo más destacado, y aquí es donde yo he querido un poco buscar la originalidad respecto a otros relatos de viaje, hace hincapié en la gran alianza de Alemania con España. De hecho, ensalza al general Francisco Franco, a quien ve como, cito, nuevo Cid campeador, el salvador de la nación y de toda Europa. Y yendo todavía más lejos, Stona traza un paralelismo con Hitler y con Mussolini, expresando así la profunda admiración que siente por este héroe liberador de su patria. Les dejo ahí la cita por si la quieren leer. Ay, perdón, que me he saltado. Esta es. Stona no siempre había defendido esta posición política, todo lo contrario. De la democracia, el liberalismo, la tolerancia de la juventud, pasó a posturas nacionalsocialistas en su vejez. Su propia hija diría que su madre se había pasado al otro bando y en una carta escribe: las conversaciones con ella han sido bastante desagradables, pero a los 78 años ya no se tiene un juicio claro, al menos no las mujeres. Pensamos, o pienso yo al menos, que esto no se debe tanto a una cuestión de género o de edad, sino evidentemente al contexto político, ¿no? El capítulo que nos interesa, que es el dedicado a Andalucía, comienza con una reflexión religiosa, y es que la autora siente fascinación por los edificios sagrados y por todo tipo de cuestiones místicas. Aunque era protestante, Stona no veía el catolicismo y el protestantismo como opuestos, sino más bien como ramas de un mismo árbol, y se muestra francamente impresionada por la profunda moralidad española. Y aquí se diferencia mucho de otros viajeros coetáneos, sobre todo los protestantes, porque lejos de denostar la rigidez del catolicismo español, siempre con esa idea de la leyenda negra, ¿no?, de fondo, Stona siente una profunda admiración por el carácter casto y piadoso del país. Una cita que es una joya que creo que no tiene desperdicio. Cuesta creer que exista otro país tan casto, moralmente estricto y piadoso como España. Un país en el que no solo el orden de las calles está estrictamente regulado y nadie se salta las normas, en el que los hijos honran a sus padres e incluso les obedecen, en el que las familias están divididas en clanes y los clanes defienden a sus miembros, en el que no hay ningún viejo abandonado, un país, en fin, en el que la moral y la salud moral y la moral sana, se tienen en alta estima y cuyas gentes en todos los ámbitos, con pocas excepciones, están colmadas de una profunda piedad. Parece increíble, habría que enviar a toda Europa a España para que recordase sus virtudes olvidadas desde hace tanto tiempo. Todo esto no deja de ser un poco irónico, teniendo en cuenta la propia vida de la autora, por lo que, nuevamente, seguramente se puede atribuir más al contexto de la alianza política más que a sus propios principios morales.
En fin, a partir de aquí, y a medida que se va acercando a Granada, las descripciones se vuelven cada vez más idealizadas y románticas. El sol se ponía, invocaba dos colores sobre la faz de la pedregosa tierra, el fragante azul, violeta y rosas resplandecientes. De repente las sombras comenzaron a caer, el verde de los olivos se alzó oscuro, la tierra flameó roja a la luz del atardecer y el ocaso dorado de España transfiguró el mundo. La visita a Granada Estona dura 4 días y los 4 los pasa enteros en la Alhambra, absolutamente abrumada por su belleza. Le dedica 16 páginas de detallada descripción y 9 fotos propias, que son las que están viendo aquí, de un total de 51. Es con ello el lugar al que más atención y espacio dedica en su relato de viajes y el recuerdo del cual eclipsa todas las demás experiencias. La Alhambra es tan sobrecogedora como el mar. La vi por primera vez el 7 de octubre de 1930, un día memorable en la historia de mi vida. La actitud de Estona, como la de muchos viajeros de la época, no carece, sin embargo, de cierta arrogancia. Algo hemos oído ya esta mañana, ¿no?, de los chauvinistas. Con frecuencia juzga a los que le rodean, cayendo en simplificaciones, en estereotipos, desprecia a otros viajeros, pero ahora aquí la gran diferencia nunca lo hace respecto a los españoles. Las críticas van dirigidas a otras nacionalidades, sobre todo a los británicos e incluso a algún alemán. Turistas, según ella, que no saben valorar la belleza, como por ejemplo el inglés que se limita a decir siempre very nice, o el joven que fotografía rápidamente a su mujer en vez de pararse y contemplar la belleza de la Alhambra, o la pareja de alemanes que viajan con su nuevo coche, obsesionados por recorrer kilómetros sin parar y que no saben viajar de verdad. Y lo cierto es que Estona parece una viajera del Grand Tour romántico, además viaja sola. Según ella, solo así se puede entender y apreciar la belleza en su totalidad y además lo hace siendo mujer. Y eso que Estona tiene más de 70 años cuando visita España, aunque sabemos por cartas de sus allegados que todavía tenía una vitalidad y una presencia excepcionales, ¿no?, como podemos ver en las fotos. Las propias digresiones de la autora la retratan como una viajera moderna, emancipada para la época, además de una mujer muy apasionada. Pocos años después del viaje a España, en el 35, escribe una especie de mezcla de crónica social y autobiografía en el que habla o aborda en profundidad la vida de las mujeres de clase alta de fines del XIX y comienzos del siglo XX y que creó bastante revuelo precisamente por su carga erótica. Lo cierto es que Estona desafiaba el código moral burgués tanto en el entorno conservador de España como también en el de Silesia de los años 30, y esto es evidente tanto en su coquetería como en su visión liberal del divorcio, como una salida a una alianza matrimonial disfuncional. Ya en 1906 le escribiría a su hija que el divorcio ya no es un escándalo, sino la consecuencia natural del matrimonio. Consideraba la moral victoriana un vestigio perjudicial para la salud mental y, por tanto, totalmente inútil. Sin embargo, en el relato de España vemos cómo habla con gran admiración de la estricta educación católica que prohíbe los divorcios, ¿no? Vemos esa especie de hipocresía condicionada pues, por esa alianza política. Influida por el orientalismo de la época, que sigue estando muy presente, y por las impresiones de viajeros románticos previos, Estona cree percibir en España un adalid de la autenticidad y de la naturaleza frente a la civilización y la deshumanización centroeuropeas. Dos ideas muy románticas, ¿no? Muestra, sin embargo, como hemos visto, un conservadurismo social y una rigidez moral que parecen estar en contradicción con su propia vida y que solo son comprensibles en el contexto de las estrechas relaciones políticas de la alianza hispano-alemana del momento. Una última cita. España es la perla de Europa. No me canso de cantar tus alabanzas, Hispania, la más bella entre las hijas del sur. Tus cabellos son los cautivadores olivares, tu pecho el mar que ondea y se agita, tus ojos los sueños de la Alhambra y tus manos con sus esbeltos dedos las catedrales de Sevilla, Burgos y Tarragona. Pero es tu pueblo el alma que me inunda de vida infinita, es tu júbilo, tu alegría, tu amor, tu ternura y tu humildad ante Dios, tu orgullo ante los hombres, tu profunda piedad y tu fe, tu caballerosidad y tu serenidad. El descanso y el honor sean para ti, hija más hermosa del sur, un soplo de tu pueblo, de tu dicha, de tu alegre candidez ha calado en mí. Mi alma es un solo grito, España. La Alhambra es, como hemos visto, sin duda la experiencia más profunda de todas las que experimenta durante su viaje y su visita se convierte para Estona en una especie de iniciación a un estado de conciencia superior. La experiencia es, por tanto, no solo estética, sino también mística, yo me atrevería a decir casi existencial, y la inspira para componer 4 poemas que cantan las alabanzas de la Alhambra. Les dejo aquí uno que he traducido libremente para pasar directamente a la segunda autora.
Que Estona no es un caso aislado y que su visión y actitud se deben más a circunstancias históricas concretas que de género, se aprecia también en el relato de esta segunda autora, que es la profesora de secundaria Clara Gombucha, unos 20 años más joven que Estona. Casi nada se sabe de esta autora, no les puedo enseñar ninguna foto porque no he encontrado ninguna, salvo su ocupación como profesora durante el nacionalsocialismo y su evidente formación académica, probablemente como hispanista y como lusista, porque también publicó varios libros sobre literatura portuguesa. Muestra de ello es su refinado estilo literario y los amplísimos conocimientos históricos de los que hace gala, además de un extenso listado bibliográfico sobre España al final del relato, que es algo muy propio del entorno académico. Su primer viaje a España transcurre por la costa mediterránea en el 31, es el que nos ocupa, se plasma en primavera en España, sale a la luz en el 34, y un segundo viaje la llevará por el interior, por Castilla y Toledo. Y en el prólogo de esta obra, que se escribe en julio del 39, es decir, apenas 2 meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, también ella, de manera muy similar a Estona, hace alusiones a las estrechas relaciones de camaradería política entre España y Alemania y traza una analogía histórica con una oratoria casi militar, de estilo muy ampuloso y exaltado, que a mí me recuerda mucho a la vehemencia nacionalsocialista, ¿no? Pero bueno, lo que nos ocupa es Andalucía, su llegada a Andalucía, y el primer destino de Gombucha en este caso es Cádiz, y la primera impresión la hace desde el barco, viene en el famoso transatlántico alemán Monterrosa, y aquí ya da muestras de la predisposición hacia lo oriental que posee la viajera, ¿no? Detrás, la ciudad aspirante se asoma en blanco pálido, avanzando hacia nosotros, una extraña magia la envuelve y irradia la tierra, no es la imagen habitual de un paisaje clásico, no es la imagen conocida de la costa italiana y del perfil de la ciudad. La puerta de Europa se dirige su rostro hacia el nuevo occidente, pero este rostro lleva ya rasgos de Oriente, revela el tipo de imágenes que el enigmático libro Al-Ándalus desplegará mañana ante nosotros. Todo el relato está plagado de pormenorizada información histórica, extensas digresiones artísticas que les voy a ahorrar, atestiguan la enorme cultura de la autora, lo que nos confirma también que este relato no se concibió como un reflejo de impresiones del momento y que, sin duda alguna, pues hubo una gran labor de edición, ¿no? Y de redacción posterior. Y es que la autora pone mucho énfasis en el aspecto aleccionador y formativo de su relato de viajes, algo que está muy en sintonía con el viaje de formación de los siglos XVIII y XIX, y de lo que la prensa de la época también se hizo eco, ¿no? Como podemos ver en esta reseña del 34. El volumen se compone de capítulos dedicados a las ciudades de Sevilla, Toledo, Tetuán, Barcelona y a la isla de Mallorca, y precisamente por ese motivo llama mucho la atención que le dedique un capítulo entero a la Alhambra y uno entero al Sacromonte, pese a no ser ciudades. Resulta evidente que estas visitas fueron las que más le impresionaron y, de hecho, le dedica, como hemos visto antes, la portada de su libro a la Alhambra, ¿no? Al Patio de los Leones. Su visión romántica, porque realmente yo la escribiría como profundamente romántica, se observa ya en el cuadro con el que abre el capítulo dedicado a la Alhambra, que es el óleo del artista alemán Eduard Gerhard del año 69. Este pintor era muy conocido por su estilizada técnica en plasmar la arquitectura morisca y sobre todo por sus representaciones romantizadas, muy en la línea con estas expectativas que trae Gombucha consigo. Las descripciones romantizadas siguen y abundan referencias a entornos mágicos, paisajes misteriosos, sublimes, sobrecogedores. Y Gombucha, al igual que hace Estona, también recurre a conceptos propios de la corriente romántica, como puede ser el del paisaje espiritual, ¿no? El Seelengemälde en alemán, o la idea de la confrontación entre Occidente y Oriente. Todo ello prueba que el romanticismo, como ya ha comentado Alberto esta mañana, incluso más de 100 años después, pues sigue condicionando el subconsciente colectivo y el imaginario del viajero o de la viajera centroeuropeos que visitan España, en especial Andalucía. De hecho, Gombucha asegura que la magia de la Alhambra ha cautivado en especial al viajero septentrional romántico, quien ha sabido entenderla y dejarse seducir por ella más y mejor que ningún otro, ¿no? Lo pueden ver aquí. Finalmente, y con esto acabo, dentro del capítulo dedicado a la Alhambra hay un subcapítulo titulado La gitanilla, en alusión a la novela ejemplar de Cervantes. La autora describe a esta gitanilla que baila para los turistas a cambio de dinero como una aparición de cuento de hadas a medio camino entre la hermosa princesa mora de Irving y Sherezade, que no me acordaba del nombre.
Y esto evidentemente deja a todo el grupo profundamente impresionado, algo de lo que la gitanía, claro está, pues se aprovecha, ¿no? Y con esto Gumbuja cierra el relato de su visita con la imagen más estereotipada y a la vez más hermosa de España, al igual que lo hace también Stona. En el caso de Stona, esta segunda foto es la única persona de todas las fotos que hay en el relato, y en el de Gumbuja es la única persona protagonista, la que está en el centro de una fotografía, lo cual da una idea de la relevancia que se le atribuía a esta imagen arquetípica de la gitana y al lugar que ocupa en el imaginario centroeuropeo. Me gustaría acabar con dos reflexiones a modo de conclusión. La primera, a comienzos del siglo XX, como hemos visto, las mujeres viajeras participan de ese entusiasmo generalizado por Oriente, pero a la vez evidencian su determinación por desafiar las convenciones de género de su tiempo. Estas autoras no constituyen para nada un grupo homogéneo, pero comparten su transgresión por los roles de género a través de sus relatos de viaje. Los textos de Stona y de Gumbuja son testimonio, como hemos visto, de la complejidad de las relaciones interculturales germano-españolas del momento y se diferencian sustancialmente de aquellos escritos apenas una década antes. Autoras en las que no puedo entrar por cuestiones de tiempo, pero autoras como Anna Pena o Erika Tietze-Conrad, que visitaron el país en 1926, apenas unos años antes, típicas representantes de la nueva mujer de los dorados años 20, ¿no? Mujeres modernas, independientes, con un elevado grado de competencia profesional. Estas dos, por ejemplo, compartían una visión bastante reduccionista del imaginario meridional, que sugería con frecuencia que lo propio es mejor, superior, y que pecaban de, vamos a llamarlo, cierta soberbia eurocentrista. Para Tietze, pues solo por mencionar un breve ejemplo de la segunda autora, para Tietze-Conrad, que ella sí que viaja a la Alhambra, la primera no, para Tietze-Conrad cada monumento que visita queda a la sombra de lo que según ella es el equivalente austríaco o alemán. Por ejemplo, los baños reales de Doña María Padilla de la Caza de Sevilla le recuerdan al famosísimo Fischkalter de Kremsmünster, que es un tanque de peces, un monasterio muy pintoresco, pero bueno, es eso. La ciudad de Granada y la Alhambra resultan muy parecidas por su belleza a la población austríaca de Rosenburg y su castillo, y los jardines de la Alhambra le resultan, vamos, casi idénticos a los bosques de Viena, y la cita que añade, esto no tiene desperdicio, lo que hace que su romanticismo sea menos desagradable. Es decir, ella rechaza completamente cualquier visión romántica, no le gusta nada, como buena neue Frau, ¿no? Nueva mujer de los años 20. Esto ya no se aprecia en nuestras mujeres que viajan apenas 10 años después. Las estrategias de comportamiento esbozadas en los relatos de viaje dependen, por lo tanto, también del contexto político y no solo del estético y el literario. Aún así, pienso que ambos textos dan muestra de un gran talento literario. Ambas destacan la Alhambra como una de sus experiencias más reveladoras y creo que por ello hay que reconocerles un destacado papel como pioneras del viaje de comienzos del siglo XX. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para hacer alguna pregunta. Sí, venga, dos preguntas y nos vamos a descansar un poquito. Yo tengo una pregunta para Ingrid, porque me ha llamado mucho la atención el uso del seudónimo En el ámbito anglófono, los relatos de viajes escritos por mujeres eran un reclamo también editorial y me llamó mucho la atención, o me pregunto si hay motivaciones más allá de las obvias para el uso del seudónimo, sobre todo porque he visto que en 1865 publica La hija de la Alhambra, que lo presenta como una novela histórica en 3 volúmenes, estaba leyendo el subtítulo, y me preguntaba un poco por la perspectiva de esa novela histórica y sobre todo la perspectiva en general de estos textos que aparecen publicados con nombre de hombre, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué esta mujer publicaba con seudónimo? Sinceramente no te lo sé decir, supongo que a las razones habituales que las mujeres en esta época publicaban con nombre masculino. Sobre la novela La hija de la Alhambra, como no la he leído, voy a irme por la tangente y te voy a hablar de la siguiente viajera que, aunque no publicó con seudónimo, lo que hizo fue ocultar su nombre propio y dejar solo la consonante. Y es interesantísimo ese texto. En español, al traducirlo, sería imposible de hacerlo porque ella consigue que a lo largo de todo el texto no se vea que es una mujer. De hecho, hay muchísimas reseñas de la época y solamente un viajero que vino a España, que es más listo que los demás, dijo, tal vez, dice, el escritor o la escritora, pero todos los demás daban por hecho que era un hombre.
lo que resulta paradójico porque ella era conocida en el ámbito literario. Entonces, lo de Atostal no te lo sé decir. Yo creo que se alineará bastante en las otras autoras, no solo alemanas, pero lo de Bertolt Montbolier, eso sí que me parece muy interesante. He medio contestado a tu pregunta. No solo a la mesa, sino quizá a otros participantes del congreso o de la reunión. Todas estas visiones tan románticas, tan exóticas que nos presentan nuestras viajeras, quisiera preguntar, a lo mejor se ha tratado esta mañana, yo no estaba, lo siento, a lo mejor es un tema que ya han tratado, ¿no tienen por detrás una cierta mirada de superioridad, de lo exótico, de la mirada hacia el otro que tenemos que poner en valor porque hemos venido desde Europa o desde Estados Unidos para ponerlo en valor, porque si no estos pobrecitos no van a saber hacerlo? Esa es mi pregunta. Hay un cierto paternalismo, una mirada de superioridad, tanto de las mujeres como a lo mejor también de los hombres que han venido. Y pregunto a la mesa y pregunto a todos los participantes del Congreso que saben muchísimo más que yo sobre esto seguro. Esa es mi pregunta. Bueno, esta mañana sí hemos hablado sí, me lo imaginaba por lo que has dicho poquito tú. de eso. Ya. Como yo ya he dado mi opinión, dejo a Ingrid. Yo solo voy a decir una frase. Obviamente esto da para una discusión mucho más extensa, pero en el caso de las viajeras alemanas es curioso porque ese paternalismo inevitable se muestra tal vez más hacia la idea de lo español, en este caso, que hacia lo que representa la Alhambra, que es el pasado árabe. Entonces, no sé si... Sí, no, es lo que hemos dicho antes también en la comida. Tú ya habías hablado de esa actitud chauvinista, ¿no? de superioridad, y cuando se trata de algo oriental como la Alhambra, es más, no se nota tanto esa condescendencia, se nota, por lo menos en nuestras autoras, se nota más en el entorno retrógrado, de esa España pues muy falta de modernidad, ¿no? Pero en el contexto oriental no. Claro, Sí, claro. Sí. Existe el caso, es que claro, nosotras la visión alemana es más desconocida, entonces sí que es cierto que hay muchísimos elementos que son coincidentes con el de otras, las viajeras francesas o inglesas más prolíficas, las americanas que no conocíamos. Lo que pasa es que no he querido extenderme, no hemos querido extendernos por una cuestión obvia de tiempo, pero hay ciertos antecedentes que hacen que esas viajeras les dotan de una particularidad que no tienen las demás y que tiene un trasfondo filosófico, cultural, de la literatura de finales de la Ilustración, Heara, la revalorización del pasado español, la reinterpretación de los orígenes de la cultura europea que antes estaba restringida a Italia y Grecia y de repente España entra a ocupar un espacio que antes no ocupaba. Entonces, sería muy interesante hacer un estudio mucho más, porque hay diferencias. De hecho, nuestra compañera Mireia se va al ámbito de lo contrastivo, porque yo creo que si hiciéramos un estudio exhaustivo de todos los textos en perspectiva, es decir, no individualmente sino comparados, veríamos que hay muchos elementos comunes, porque evitablemente este eurocentrismo, pero también hay otros característicos de cada una de las tradiciones. Y yo creo que la alemana se separa... no, ya. Descansamos un ratito y volvemos en 5 minutos.